Gracias amigos por continuar con nosotros. 9-11, 11 de septiembre del 2001, una fecha para recordar. Y hoy me acompaña el coronel Evelio Etero, que para ese momento era jefe de una base central que fue la que organizó todo lo que tenía que ver con los contraataques y lo que tenían que hacer a posterior de esto. Porque a pesar de que todos pensamos que todo sucedió en Nueva York, no todo se dio en Nueva York, y gran parte del 9-11 se desarrolló aquí en la base aérea MacDill. Coronel Evelio Otero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Me comentabas que no todo fue en Nueva York, sino que realmente la base aérea MacDill, donde en ese momento eras teniente coronel, pues tuvo mucho que ver. Correcto, ese fue el vórtex de la reacción al 9-11. El presidente estaba en Sarasota, a nosotros se nos notifica de que hubo estos ataques en Nueva York, que se sospecha que era de Al-Qaeda, porque era el grupo que había hecho amenazas contra Estados Unidos de este tipo, y cuando surgen pues empiezan a verificar una serie de información y efectivamente el presidente aterriza en MacDill. Se envía un grupo del Comando Central de Estados Unidos, se le envía al avión a darle una presentación al presidente, y él de ahí procede a ir a Nebraska. Y el grupo mío yo era jefe de un grupo de operaciones de inteligencia, un grupo pequeño, éramos 4, y el rol de nosotros era definir para el general Franks y para el presidente de Estados Unidos cuáles son las opciones de equipo, de personal, de estrategias, de objetivos, de inteligencia para contrarrestar lo que iba a ser la respuesta militar de Estados Unidos. Coronel, vamos a ver lo que dijo el presidente Bush de lo que fue su mandato en esa época. Adelante, muchachos. September the 11th was a monumental day in our nation's history. It was a significant day, and it was obviously, it changed my presidency. Yes. Cambió la presidencia del señor Bush. Realmente no era para lo que él estaba preparado. ¿Cómo se presentó esta situación con ustedes? ¿Cuál fue la primera impresión de los militares en la base aérea MacDill? Bueno, en mi caso yo llegué a las 7 de la mañana a mi oficina como siempre. Estaba preparando una presentación para unos congresistas que iban a visitar a la base, y teníamos un televisor en la oficina de operaciones, un televisor que siempre está puesto en cualquier oficina de operaciones militar, y lo teníamos en las cadenas, y por alguna razón pusimos Today, porque estaban hablando de alguna bobería, no me acuerdo qué era, y en el momento vemos que paran la cobertura y cogen la primera torre, y nos quedamos pegados a ver lo que estaba pasando. Todo el mundo alrededor mío deja de hacer lo que está haciendo, todos mis colegas paran. Tú podías oír un alfiler caer en el piso, porque sabíamos de que nosotros íbamos a ser parte de la reacción. Esto no era, como estaban diciendo en el programa, de que fue un accidente. Esto fue un ataque terrorista. Cuando viene el segundo avión alrededor de las 10 de la mañana, es una verificación, y bueno, pues la vida de todos nosotros y de esta gran nación cambia totalmente. Estados Unidos estaba en ese momento bajo ataques. Era la tercera vez, pero la segunda que podríamos calificar como grande, Pearl Harbor. En 1993 hay un coche bomba en la Torre Sur, hiere a más de 1.092 personas, mueren 6-7 personas, y esto también era de Al-Qaeda. Esta era la tercera vez. ¿Cómo Estados Unidos se deja realmente arrebatar su tranquilidad? ¿En qué momento Estados Unidos se descuidó para que pasara esto? Esa es la diferencia de vivir bajo un gobierno autoritario y un gobierno dictatorial y una democracia. Vivimos con una serie de libertades. Este tipo de cosas va a suceder. El señor Khrushchev en los años 60 dijo: nosotros vamos a destruir el capitalismo por dentro, por las libertades que ustedes nos dan. Nos vamos a aprovechar de lo que ustedes tienen. Los grupos terroristas se aprovechan de eso también. Tenemos que sopesar si vamos a tener reacción de seguridad más cerrada, como lo que tenemos ahora en los aeropuertos, o si vamos a vivir en un ambiente autoritario, como viven otros países. Estados Unidos es una democracia, Estados Unidos es lo que es. Lo único que podemos hacer es tratar de prevenir estos desastres, y que el pueblo en Estados Unidos esté también consciente de si ven algo, reportarlo, si algo puede ser tan horrible como esto. Sin embargo, no todos los que estaban encargados de volar aviones en ese momento
se capturaron, 4 aviones fueron los que se estrellaron. Había un quinto avión que estaba Padilla. Él ni siquiera despegó. ¿Qué pasó que no despegó? Y en estos momentos pues está preso y se está pudriendo en la cárcel. Sí. Bueno, hubo una célula, Padilla era uno de ellos, pero hubo una célula aparte donde se identifican de que hubo individuos que iban a ser parte de un quinto avión. Iba a ser fuera de la zona de Washington y de Nueva York. Pero por alguna razón u otra creo que hubo problemas con el vuelo. Los individuos no le dieron el ok para montarse en el avión y llevar a cabo ese ataque. Pero eso se ha convertido en razones de escritos académicos de cómo es que se utilizan aviones para hacer ataques de destrucción masiva, porque eso es lo que son. Y por eso es que ahora, cuando se desaparecen 11 aviones del aeropuerto de Libia, la gente empieza a pensar y dice, bueno, esos aviones los pueden utilizar para hacer otros ataques. Es posible. No me cabe la menor duda de que eso puede ser así. 11 aviones no desaparecen de la nada sin ninguna razón. Así que es una manera eficiente, es una manera barata, es una manera letal de matar una gran cantidad de personas por grupos como ISIS, como Al-Shabaab o cualquier otro grupo en el Medio Coronel, tenemos aquí un reportaje, muchachos, a ver si pasamos este reportaje del dolor que causó el 9/11 a los Estados Unidos. A ver si me lo pasan para que podamos ver un poco sobre todo esto. Adelante, muchachos. Los atentados del 11 de septiembre del 2001, denominados comúnmente como 9/11, fueron una serie de atentados terroristas suicidas, cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos que causaron la muerte de alrededor de 3.000 personas y heridas a otras 6.000, así como la destrucción del entorno del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono. Fue un acto de barbarie perpetrado con el ánimo de desestabilizar y buscar el caos mundial, obra de enemigos de la democracia que buscaban una involución política en el mundo. Y así sucedió, pues después de este suceso, la rutina del mundo cambió y trajo consigo una serie de consecuencias que hoy, tras 13 años de uno de los peores ataques terroristas, sigue teniendo repercusiones globales. Muchos recordarán en silencio y con tristeza el 13º aniversario de estos atentados que sacudieron el corazón de los Estados Unidos. Familiares y amigos de todas las víctimas se reúnen cada año para recordar este doloroso momento y dedicarles un minuto de silencio como símbolo de respeto y amor. El mundo fue testigo de un ataque terrorista sin precedentes que unió al pueblo americano en su dolor, pero también en su hermandad y solidaridad, en su lucha por reponerse en este fatídico hecho tatuado en el alma americana. Al corazón, coronel, es algo que que pasan los años y uno lo sigue viviendo y sigue llorando junto con todos ellos. Correcto. Entonces pero tenemos que enfrentarnos a una realidad. Esto no terminó aquí. Se ha recrudecido el terrorismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué después de 13 años no hemos podido acabar con esto? Porque tenemos que tener claro quién es el enemigo. No podemos decir de que es un grupo terrorista. Es una ideología islámica yihadista. Es una ideología que le ha declarado la guerra al mundo occidental y al mundo no occidental que no cree en la idea de lo que ellos consideran que debe ser una sociedad. Hay que tener claro, es movimiento islámico yihadista. Y son aquellas personas que consideran de que hay que vivir bajo un califato, un gobierno de la ley Sharia, donde cualquier otra ley no vale, es simplemente la ley Sharia. Y es todos los grupos, no solo Al-Qaeda, es ISIS, es Al-Nusra, es Hamas, es Hezbollah, todos son igual de malos. Todos son individuos que ellos consideran que tú abdicas tu vida si tú no reconoces la palabra religiosa de ellos.
Ese es el problema. Cuando eso se entienda, pues entonces se puede trabajar en conjunto con aquellas personas en el mundo islámico que rechacen eso a la misma vez. Y se pueden desarrollar ideas de cómo entrar en las mezquitas y enseñarle a los niños, a las niñitas, a los señores que no creen en esto, cómo pelear contra esto. Mientras neguemos de que es un movimiento islámico por aquello de no ofender a los musulmanes, nunca vamos a resolver este problema. El presidente dijo anoche que no eran islámicos. Yo estoy en desacuerdo con el presidente. Son islámicos. Es un poco difícil cuando uno está en guerra, como nosotros hemos estado, que uno entra a una casa con cuerpos desmembrados y hay una cruz en la pared o una estrella de David con feces contra la pared, insultos religiosos a nuestra religión, y no pensar de que eso es una guerra santa. Para ellos es una guerra santa. El objetivo principal de estos grupos terroristas es el califato, el establecimiento de un gobierno islámico. Este grupo ISIS se llama Estado Islámico. Eso es por lo que ellos viven. Han cogido sus pasaportes de Jordania, de Siria, de Arabia Saudita, los han quemado porque no reconocen esas naciones. Ellos reconocen solamente el Estado Islámico. Son islámicos. ¿Qué aprendió o qué aprendieron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de ese 11 de septiembre? Lo que aprendimos, muchas cosas que se aprendieron buenas y muchas cosas que se aprendieron malas. Una confusión. Lo que aprendimos es tratar de unificar nuestra relación con otros países, compartir inteligencia, advertirle al pueblo de que por favor esté más consciente de lo que sucede en sus alrededores. Prestarle más atención a las noticias, lo que ustedes hacen. Esto es tan vital para la información del pueblo. Hay muchos muchachos hoy en día de 12, 13, 14, 15 años que no tienen idea de lo que fue el 9/11, como que se trata de tapar, y no debería ser así. Cosas malas que aprendimos es que en aquella época nuestro análisis de inteligencia no es lo que es ahora. Era un análisis bastante suelto, donde agencias de gobierno, sea la CIA, sea la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI no hablaban. El FBI tiene cierta información, la CIA tenía cierta información y no conversaban. Y eso es cierto porque yo estuve en ese ambiente y yo trataba de hablar con el FBI y el FBI no me daba información. Y bueno, una serie de cosas que aprendimos a medida que ve el tiempo, pero eso pasa en cualquier nación. Pero esto es vital que el pueblo tenga un entendimiento de lo importante que es la protección de las libertades de su ciudadanía. No queremos alarmar a la gente ni queremos ser paranoicos, pero cuando, y sé, por lo que usted estaba conversando conmigo hace unos cuantos minutos, que llegan cientos de miles de amenazas a los Estados Unidos. ¿Cuándo prestarle atención a una amenaza? ¿Cuándo realmente? Porque decían, el presidente sabía, y lo vemos en muchos videos de YouTube, que si pues las altas cumbres o las altas esferas se sabía que venía el ataque. ¿Sabía el presidente que había un ataque? ¿Sabían sus allegados que venía un ataque? No, eso es... Hay que ser paranoico cuando las amenazas son reales. El que diga eso es irresponsable. Ningún presidente, aunque tú no estés de acuerdo políticamente con el presidente, en esa situación es lo último en el cinismo, decir que el presidente lo sabía. Yo viví en ese mundo. Todos los días nosotros recibimos millones y millones y millones de intercepciones de teléfono, de mensajes escritos, de información de personas, de que va a haber un ataque en Estados Unidos, de que alguien en Estados Unidos va a ser asesinado, de que una embajada va a ser volada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Pero quien procesa esa información son analistas en unas oficinas que tratan de ver qué es lo que significa esto y si tiene validez esa amenaza. Si da información de dónde, cuándo, a qué hora y si alguien más puede verificar ese comentario, porque es que no tenemos los recursos para irnos detrás de las millones de información que nos llegan. El presidente no sabía. Ningún presidente hubiera sabido en aquel momento que esto venía. De que después buscamos información en algún momento de que se hubiera hecho una mención de aviones, sí, existían. Así fue que averiguamos de que estos individuos, muchos fueron entrenados en Florida, en escuelas de vuelo en Florida. Así fue, pero jamás supimos exactamente de dónde que iban a partir esos aviones. De Boston, de Nueva York, no sabíamos en ese momento. Eso se vino a averiguar después. Pero no hubo ninguna información antes del ataque de que nos dijera de que iba a ser ahí. El presidente no sabía, se le informa, nosotros no sabíamos, y yo estaba en el meollo de la inteligencia.
no sabía, y es muy triste. Lo que sí yo digo es que el presidente de los Estados Unidos tiene que ser apoyado. El presidente Obama en estos momentos tiene que ser apoyado con cualquier estrategia que él decida llevar a cabo contra estos criminales. En aquel entonces el presidente Bush fue apoyado, muy bien hecho, y cualquier presidente debe ser apoyado. Esto es algo que no es una cuestión partidista y no es una cosa social. Esto es una cosa contra un ataque a la fibra de lo que es este gran país. Y tenemos que unirnos para pelear contra esto. ¿Se tomaron las decisiones correctas cuando atacamos Afganistán y después cuando invadimos Irak? Lo de Irak puede ser debatido, eso es un programa aparte de una hora. Lo de Afganistán sí, lo de Afganistán definitivamente, porque después que suceden las Torres Gemelas, después de los ataques, empiezan todas las intercepciones de señales, de mensajes, de comunicaciones entre los terroristas, se volaron, estaban hablando de ataque, estaban diciendo logramos el objetivo, Allah Akbar, era Allah Akbar, que es el llamado de guerra de ellos, Allah Akbar, Allah Akbar, y cuando empezamos a ver eso, pero eso era un río de reacción de los terroristas, celebrando lo que sucedió en las Torres Gemelas, celebrando a Osama Bin Laden, de que su plan de acción funcionó, de que sí esto y que sí lo otro. Y entonces pues así en cuestión de horas pudimos definir que vino de Afganistán. Y ahí fue la reacción. Coronel, nos tenemos que ir. Mensaje para un día tan especial como hoy. Yo lo que le insto a la gente es que por favor, un recito. Nuestro Señor siempre está por encima de todo, y que por favor le demos un rezo a esas almas que se perdieron ese día, a los colegas, a compañeros americanos que han muerto en la guerra desde ese entonces, defendiendo las democracias y defendiendo las libertades que tenemos. Eso es lo menos que podemos hacer. No olvidemos lo que pasó en el 9/11, enseñémosle a los niños lo que es 9/11, lo que significa 9/11, y no repitamos el error de la historia. Vamos a corregirlo, y en el futuro de estos niños es que está esa solución. Bueno, mis amigos, nosotros vamos a hacer un minuto de silencio aquí. Ustedes se van a una pausa y regresen con nosotros. 9/11.